Bienvenidos a Visión para Vivir del día de hoy. De esta forma iniciamos el mensaje de hoy. Aunque usted no lo crea, el más grande adversario del cristianismo es la religión. Aunque se sorprenda, es el más serio obstáculo para el cristianismo auténtico. Toda religión tiene una característica básica. Sus seguidores están tratando de buscar a Dios y agradarlo con sus propios esfuerzos. La religión es el camino del hombre buscando a Dios. El hombre se inventa sistemas y fórmulas religiosas de acuerdo a su mejor y más sincero criterio. El cristianismo es el camino de Dios buscando al hombre. En el cristianismo pensamos que nosotros no encontramos a Dios, sino que Él nos encuentra a nosotros. Este es el tema que trataremos al continuar la serie titulada El nacimiento de una visión emocionante. Abra su Biblia en Hechos capítulo 4, versículos 1 al 22, de donde desprenderemos el mensaje titulado Religión versus Cristianismo. En Hechos capítulo 4, versículos 1 al 22, encontramos palabras claras que nos describen lo diferente que es la religión del cristianismo. Un milagro transformador sucedió en la calle Greenville, en cierta ciudad de la nación. Ocurrió en una iglesia de teología liberal. Nunca había visto un milagro anteriormente esa comunidad. La iglesia se hallaba sin pastor y luchaba por sobrevivir. La única clase de adultos que había en la iglesia tenía 4 o 5 personas. Y llegó el momento que esas se pusieron a considerar su situación. Tiene que haber algo mejor que esto, pensaron. Tiene que haber algo más para nosotros. Así que buscaron entre el cuerpo estudiantil de un seminario evangélico que había en esa misma ciudad y hallaron a un joven estudiante de primer año. Se llamaba Haroldo. Nunca lo habían conocido anteriormente. Era un joven con los conflictos propios de su edad, tratando de entender el griego, el hebreo, la teología, la historia del cristianismo, y que aceptó enseñar la clase los domingos. Así que llevó su Biblia como libro de texto, la abrió y empezó a enseñar capítulo por capítulo, versículo por versículo, a través de un libro entero de la Biblia. Eso era algo que nunca habían oído y visto en sus vidas aquellas personas. Ellos eran muy religiosos, pero no eran realmente cristianos. Poco a poco la clase aumentó en asistencia, se dobló. Llegó a 15, a 25, a 30. Para el final del año lectivo, este seminarista decidió tomar parte del ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo, así que se mudó a otro estado. Allí empezó su adiestramiento durante el verano. Le pidió a otro joven que tomara la clase que estaba enseñando y lo reemplazara. Así se hizo. Durante todo el verano la clase siguió creciendo. 50, 60, 70. Es más, el salón solo podía acomodar a unas 60 personas, así que había gente de pie en esta clase de adultos, en una iglesia que todavía no tenía pastor. Pasó el otoño, llegó el invierno, la clase ya tenía cerca de 100 personas. Estaban estudiando el libro de Jonás y diversos métodos de estudio bíblico y cómo ver uno mismo la verdad de Dios en toda relevancia del cristianismo auténtico. La gente llegaba a conocer a Cristo por docenas. Al poco rato la iglesia llamó a un pastor. Una de las primeras cosas que hizo este nuevo pastor fue decirle al seminarista que ya no siguiera enseñando la clase. Le dijo que la gente estaba hablando de Cristo como si fuera una realidad presente, en lugar de hablar de la iglesia. La clase se rebeló y empezó a amenazar a los dirigentes de esa iglesia. La esposa del pastor empezó a dar clases respecto a los héroes de la patria. En cuestión de semanas, la clase quedó reducida nuevamente a 5 personas. Bueno, interesante. Luego llegó el pastor Chuck Swindoll, y él fue el segundo maestro. Fue su primer encuentro con la religión. Nunca había olvidado esa experiencia porque quedó grabada en su memoria, no con amargura, sino en el sentido de que nunca había olvidado lo que la religión puede hacer y lo que hace en contraste con el auténtico cristianismo. Allí vio una caricatura muy sugestiva. Allí aparecía la verdad de Dios y la verdad sobre Jesucristo y la verdad sobre el cristianismo auténtico, contrapesada con el sistema de los hombres y su religión.
Alguna vez vi una caricatura muy sugestiva que tal vez refleja lo que estoy diciendo. En un lado del dibujo había un hombre tratando de ser religioso, esforzándose a más no poder para llegar a Dios, para hallar a Dios, para de alguna manera agradar a Dios mediante unas cuantas buenas obras, lo cual, dicho sea de paso, jamás podría lograrlo. Eso era una increíble muestra de la inutilidad del hombre, al esforzarse arduamente domingo tras domingo, semana tras semana, día tras día, clase tras clase, comida tras comida. Pero es un esfuerzo inútil, porque no se llega a Dios mediante obras humanas, a pesar de todo lo que la religión diga. En cierto sentido, Karl Marx tenía razón. La religión es el opio de los pueblos, no el cristianismo, que es lo que a Marx se refería, sino la religión. La religión tiene un efecto adormecedor, mortal, que embota. Pone la estructura en lugar del Salvador, toma al individuo y le dice que la necesidad real es pertenecer a cierta denominación, en lugar de decirle que necesita una transformación. Lo más importante es encajar en el sistema, para los religiosos, antes que entregarle su vida al Señor Jesucristo y dejar que Él tome su vida y la transforme. La religión dice: trabaja duro, gánate la aprobación de Dios, gánate su favor y Dios te recompensará diciéndote cómo puedes entrar al cielo. Esto es una gran mentira. ¿No es verdad que uno puede llegar al cielo trabajando duro? Nos salvó, dice la Escritura, no por obras de justicia que nosotros tuviéramos hecho, sino por su misericordia. Eso es lo que dice Tito 3, 1 al 5. El cristianismo genuino es Dios hallando al hombre y supliendo sus necesidades, sabiendo que ese ser humano jamás podrá suplirlas por sí mismo. Pero hay personas que son salvas, que han nacido a la familia de Dios y que siguen siendo religiosas. Siguen siendo religiosos. Algunos están sudando, trabajando duro, queriendo hacer por su propio esfuerzo lo que es imposible. La religión paga un dividendo atroz, en realidad. La religión nunca cumple lo que promete. Todo lo que hace es elevar su cuenta. Nunca los libra de las deudas. Le dice que si sigue comprando de alguna manera, el placer de comprar reemplazará la obligación de pagar. Pero no es así. Jamás. No se puede comprar la salvación, no importa cuánto esfuerzo haga. Recordé esto mientras leía Hechos capítulo 4. Empecé a ver la situación similar que atravesé en algunas ocasiones mientras estudiaba en el seminario, cuando he tenido que hablar con personas religiosas. Ahora, Juan y Pedro atravesaron en una gran medida lo que muchos de nosotros hemos pasado. Aquí aparece el primer relato de la persecución organizada. Empeorará en lugar de mejorar, porque a la religión no le gusta verse amenazada. La religión tiene ciertos parámetros bien definidos. Mientras usted opere dentro de esos parámetros, es aceptable. Pero si se sale de ellos, recibe el desprecio. Veamos lo que dice. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos. Si usted viene de un trasfondo religioso, no tiene necesidad de que se lo explique. Es posible que sepa que una persona que realmente cree en la Biblia puede alterar el ambiente cuasi religioso de una iglesia. Produce incomodidad. Si usted estudia su Biblia profundamente y comienza a conversar con los religiosos que le han acompañado por muchos años, va a descubrir que usted será una amenaza, porque la religión no sabe qué hacer con usted. Usted comienza a decir cosas que a ellos le parecen ofensivas. Usted empieza a usar expresiones tales como salvación, pecado, nacer de nuevo, no obras, no otros intermediarios, sino Cristo. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La religión no sabe qué hacer con esas expresiones. Si usted ha salido de ese trasfondo, sonreirá comprensivamente. Si usted todavía se halla en ese ambiente de religión, es posible que tenga una expresión de cuestionamiento en su cara. ¿Qué está diciendo el pastor Ormachea? Pero las dos cosas se excluyen mutuamente. Es más, opino que todos los sismos y de todos los movimientos que hacen que la gente se mantenga fuera del cristianismo auténtico, la religión
se lleva el premio. La religión le dice a la persona: escucha, asiste a la iglesia, lleva la Biblia bajo el brazo, aprende el vocabulario, pertenece a la directiva, encaja en el sistema, es un sustituto aceptable en lugar de que la vida sea transformada por la fe en Cristo. Sencillamente sigue haciéndolo, dice la religión. Algún día llegarás. Notemos entonces que estos religiosos se resintieron. La razón de ese resentimiento fue un evento que había tenido lugar y que trajo a estos personajes a la escena. Se trata de la curación de un cojo de nacimiento que tenía más de 40 años, y debido a que eso no le ha ocurrido a nadie en la actualidad, ni usted ni yo, estimado oyente, podemos comprender completamente la emoción que debe haber recorrido las calles de Jerusalén y el rumor que debe haber corrido en cuestión de minutos. Recuerdo lo que pasó en una experiencia mía cuando estaba en el sur de Chile y con mi padre. Vimos a un paralítico en la ciudad. Luego en la noche estaban orando mi padre y otros pastores por él y vimos un milagro. La noticia corrió en la ciudad, así como corrió en esta ciudad. Se reunió una multitud. Pedro y Juan empezaron a hablar sobre el poder que cambió la vida física de aquel hombre. Y eso fue lo que molestó a los religiosos. ¿Quiénes eran estos personajes? Observe con cuidado. Eran los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Tal vez no sea difícil para usted comprender quiénes eran los primeros. Por supuesto, los sacerdotes judíos y el jefe de la guardia del templo judío. Recuerde que todo esto ocurrió en Jerusalén en el primer siglo, cuando todavía no había ninguna de las religiones modernas que usted y yo conocemos. En cambio, tal vez más complicado parece querer saber quiénes eran los saduceos. Puesto que ya no existen en nuestros días, es difícil entender quiénes eran. Mejor dicho, existen, pero no los llamamos con ese nombre. Según un erudito, los saduceos eran la clase aristocrática, acomodada. No había muchos, pero eran ricos, de gran influencia. Trataban de mantenerse en buenas relaciones con los romanos para poder conservar sus riquezas y su comodidad. Ellos querían la paz a cualquier precio, y el precio llegó a ser exorbitante bajo la dominación romana. No querían que se alterara en nada el equilibrio de poder, la paz obligada que había sido impuesta cuidadosamente por el gobierno romano. Como aristocracia pudiente, tenían el control de las cuerdas de la cartera y la mantenían cerrada muy apretadamente para conservar sus posesiones. Así que eran los ricos que manipulaban a los pobres, los religiosos profesionales. También eran individuos que rechazaban todo lo sobrenatural. Decían que no había ángeles, decían que no había demonios, decían que no había Satanás. Tenían una filosofía sin esperanza porque creían que no había vida después de la muerte y que no había resurrección. Por eso eran tan amargados. Así que estos religiosos, amargados, sin esperanza, inútiles, se disgustaron porque estos hombres empezaron a hablar de la resurrección. Eso era un tema que no les gustaba que se usara, que no debía usarse en círculos religiosos. De paso, usted tiene que aprender a hablar cuando se haya rodeado de religiosos. Chuck Swindoll relata que una de las experiencias que recuerda era aquellos tiempos en que en los estadios de fútbol en los Estados Unidos se pedía que un ministro elevara una oración antes de comenzar los partidos de fútbol. En aquellos tiempos, dice el pastor Chuck Swindoll, esas oraciones eran superficiales, ingenuas. Luego él relata: una vez se me pidió que elevara tal oración. Se me dio una tarjeta de como 8 por 10 centímetros. Se me dio los parámetros de lo que podía decir, de lo que no debía decir. Y luego dice que fue la última vez que le pidieron que lo hiciera, porque se le perdió la tarjeta. Obvio. Todas las cosas religiosas tienen que encajar dentro de un estilo, no hay que salirse de aquello. El problema es que es preciso seguir determinadas reglas de juego, o de lo contrario usted queda fuera. Eso es parte del equilibrio de poder que ellos necesitan. Usted no debe levantar olas. La religión le restringe, es como una prisión. La llave que Cristo trae para dar liberación es una amenaza a todos los demás prisioneros, porque ellos han aprendido a vivir en sus celdas. Y cuando usted le cuenta de la libertad que tienen, por supuesto es una amenaza para ellos. Estos religiosos se disgustaron, se quedaron
mudos cuando vieron que Jesucristo estaba haciendo estas cosas, y comenzaron luego, en su enojo, a quejarse con la enseñanza de Jesús. En el versículo 3 leemos las consecuencias. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Las enseñanzas que llevaban los apóstoles con respecto a Jesucristo no les gustaba para nada. Es interesante cómo tratan de encarcelar el mensaje. Y se puede echar en la cárcel al mensajero, pero nunca al mensaje. Recuerde la famosa cortina de hierro. El gobierno comunista echaba en la cárcel a los cristianos, pero nunca pudo detener la obra del Espíritu Santo, porque no se puede detener el poder de la palabra de Dios y su efecto sobre las vidas. Es como Jeremías. Lo echaron en la cárcel, pero él dijo: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Así es la palabra de Dios. Juan Bunyan es otro ejemplo. Escribió su mejor obra detrás de las rejas. En la tercera vez que fue a parar en la cárcel, entregó al mundo la inmortal obra titulada El progreso del peregrino, libro que se ha traducido a más de 100 lenguajes. Encarcelaron al mensajero, pero en cierto sentido liberaron el mensaje. Cuando se pone en la cárcel al mensajero, se destaca el mensaje. La gente se percató de esto. Como resultado, 5,000 personas creyeron, y observa el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. De la noche a la mañana, se pregunta cómo lo hicieron. Se pregunta qué dijeron. Me imagino que los hombres durmieron bien. Al día siguiente, cuando amaneció y empezó la Inquisición, vemos la religión expuesta en toda su crudeza. Observe con cuidado. Hallará 3 características y 4 limitaciones. Veamos primero las características, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Es asombroso cómo opera la religión. Había utilizado un método sencillo de tratar de resolver el problema. Habían echado a los mensajeros a la cárcel pensando que esto les enseñaría una lección, y cuando los sacaran a la mañana siguiente, los amenazarían tratando de intimidarlos, y allí pararía todo. Esa es la primera característica. La religión usa la intimidación cuando se ve amenazada. Si sus creencias amenazan a la religión se volverá en su contra. Los dirigentes usarán la intimidación para silenciarlo o eliminarlo. La religión halla seguridad en los números, en el formalismo, en el rango, en el protocolo, en el estatus, la clase, en lo que es propio. Usan todo eso como una técnica aplastante de intimidación. Pregunta: ¿se ha sentido intimidado últimamente? Usted no sabrá lo que es intimidación si no ha estado entre religiosos y usted comienza a hablar de Cristo y de la profundidad de la vida cristiana. Un buen ejemplo de intimidación es lo que usted siente cuando acude a la Corte de Justicia. Si alguna vez le ha tocado ir, y usted pasa a declarar como testigo y toma asiento, a 3 pasos de usted estará un abogado que exhibe gran aplomo. Usted se siente como si todos los ojos estuvieran puestos sobre usted. Parece que la lengua se le traba. Sin embargo, a Pedro no se le trabó. La segunda cosa que noto es que la religión enfatiza la tradición cuando no tiene certeza o seguridad. Observe el versículo 6. Allí estaban el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Eso es tradición. Retroceden y encuentran sus raíces. Las traen ante el Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos. Allí traen también a los 2 hombres y al cojo, que ahora ya está sano. Imagínense mentalmente eso. El Sanedrín se sentaba en semicírculo. En el centro están estos 3 hombres. Era la misma corte suprema judía que semana antes había juzgado a Cristo y le habían decidido: crucifíquenlo, es culpable de blasfemia. Cuando le presentaron ante el gobernador romano, ya que ellos no tenían autoridad para crucificar a nadie, le acusaron de traición. Los 6 juicios de Jesús fueron ilegales. Este es uno de los grupos que había conocido a Jesús. Estoy seguro que se acortaron de esos días, de esas horas que vivieron. Y allí tenían ahora a otro de los seguidores de Cristo. Ya tenían un precedente.
Así que piensan, veamos qué podemos hallar en estos hombres. De paso, la religión no piensa creativamente, enfatiza el precedente. Si usted quiere estar en el filo cortante en la actualidad, tiene que buscar el cristianismo auténtico. De otra manera, usted estará obsoleto. El estilo religioso y los esfuerzos religiosos están al día con aquellos que nacieron antes de que se inventara el aeroplano. Es lo mismo. No están al frente de batalla, ni siquiera están supliendo la necesidad real del hombre en donde éste se encuentra. Por consiguiente, siempre está hablando de la forma, cómo pueden cambiar la forma para que encaje. El cristianismo auténtico, en cambio, no necesita de forma. Siempre es relevante, siempre es emocionante, siempre es creativo. La tercera cosa que noto en cuanto a la religión es que emplea el interrogatorio cuando se le despierta la suspicacia. Observe el versículo 7. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Así que allí tenemos a Pedro y a Juan, que no habían hecho otra cosa que ser instrumentos de Dios y canales por medio de los cuales se operó la sanidad de este paralítico, y tenemos a 70 religiosos diciendo, ¿qué es lo que han hecho? Hay un dicho, dicen, se puede matar a una cucaracha con una escopeta, pero no tienes que hacerlo. Usted matará a la cucaracha de seguro, sin necesidad de una escopeta, pero también si dispara tendrá que reparar la pared. Así es lo que ocurrió allí en el Sanedrín. Yo llamo matar una cucaracha con escopeta. 2 hombres habían intervenido en la experiencia de sanidad mediante el poder de Dios. Los religiosos convocan a los 70 líderes religiosos más poderosos, a la Corte Suprema, para que interroguen a esos 2 hombres, y la religión no quiere perder la batalla, así que se dedican al interrogatorio. Normalmente este tipo de interrogatorio paralizaría a los labios del interrogado, pero eso no es lo que ocurre aquí. Ahora, usted puede notar allí las limitaciones, porque estos hombres no son personas que se van a dejar amedrentar. Entonces Pedro, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. Y aquí tenemos a Pedro. ¿Recuerda usted a Pedro? Ha predicado ya 2 sermones anteriormente. No hace mucho tampoco había negado a Cristo. Tenía un historial calamitoso, subidas, bajadas, pero de pronto está hablando ante el Sanedrín. No sé cómo se sentiría usted, pero cuando trato de identificarme con Pedro pienso que se sentiría tembloroso, pero él no tiembla, porque está lleno del Espíritu Santo. La primera limitación de la religión es que no tiene la llenura del Espíritu Santo. Lo que tiene es embotamiento y la mortandad que viene con el mismo. Pero allí están los religiosos, siempre atacando, sospechosos y ahora interrogando. Pero los apóstoles, con el poder de Dios, salen victoriosos, porque el cristianismo es mucho más que religión, es vida que proviene del Espíritu.